33, 1492, 1789, 1914, 1945. ¿Cómo entraron esas fechas en nuestra memoria colectiva? ¿Quién decidió cuáles eran memorables? ¿Cómo se construye un evento? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Y cómo ingresa en los anales de la historia? El historiador Patrick Boucheron revisa las fechas para descubrir cómo nos ayudan hoy a evaluar el panorama de la historia global. Porque en el mundo existen numerosos calendarios. No hay una historia única, sino una multitud de historias encadenadas. Vamos a ampliar el enfoque y cambiar de punto de vista, mientras Patrick Boucheron nos guía por la fábrica de la memoria. La crucifixión es un suplicio denigrante y atroz. Antes de servir de estandarte para los cristianos, la cruz no es más que un instrumento de tortura. Para los historiadores es tal vez el indicio menos incierto de la existencia de Jesús. Si no lo fuese, ¿por qué inventar una historia tan brutal y escandalosa? El cristianismo es precisamente eso, hacer historia con lo increíble. Fechas que hicieron historia. 33. Crucifixión de Jesús. Si digo que nací en 1965, lo cual es cierto, eso implica que fue en 1965 después de Jesucristo. Y si me avergüenza decir después de Jesucristo, digo, de nuestra era. Pero en fin, es igualmente vergonzoso porque ¿quién es ese nosotros? ¿Es un nosotros cristiano que la era cristiana habría impuesto al mundo? De todos modos, es sobre eso que debemos hablar, es decir, la manera como el cristianismo ha colonizado el tiempo. El tiempo cristiano es un tiempo orientado. Comienza con el nacimiento de Jesucristo, pero lo que le da el sentido para comprender su dirección y su esperanza es la crucifixión. Eso es lo que marcó una fecha en una historia cristiana. ¿Qué fecha? Es difícil calcular. El acontecimiento debe situarse entre el 27 y el 33 de nuestra era. Sin embargo, toda fecha de base, desde la creación de Roma hasta la Égira, también es una manera de ubicar un relato, de decir, eso ocurrió aquí y después eso continúa. Hacer historia es alojar una intriga en un espacio. Es encontrarle básicamente un lugar para contarla, para que uno la recuerde y para que uno regrese a ese lugar y que conmemore el acontecimiento que ocurrió allí. Es evidente que es así. Eso tiene un nombre en el cristianismo y no únicamente, por supuesto. También en el islamismo y el judaísmo, ese lugar es Jerusalén. Es aquí donde tenemos una cita, en Jerusalén, allí donde comenzó todo. Un hombre predicó allí, era judío. Sus discípulos comunicaron sus palabras, dicen que hizo milagros. Fue crucificado bajo Poncio Pilato. A continuación, veamos qué dice el catecismo. Es el credo de los cristianos desde el primer concilio de Nicea del 325. Y los que creen en él dicen que Jesús resucitó el tercer día para salvar a los hombres del pecado y que regresará al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Existió realmente Jesucristo? Y bien, hoy en día la mayor parte de los historiadores lo creen. Sí, uno puede contar la historia de la crucifixión de Jesús, pero es difícil porque los evangelios, es decir, los relatos de la vida de Jesucristo que anuncian la buena nueva de su resurrección, divergen en muchos detalles. La Iglesia reconoce 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y el Evangelio de Juan. ¿Por qué 4 evangelios? Después de todo, uno sería más simple. No habría más contradicciones. Pero parece que a la Iglesia le gusta la contradicción. No hay que olvidar que el cristianismo es una secta del judaísmo. Es una secta que triunfó, pero viene del judaísmo. Eso quiere decir 2 cosas. Primero, que actúa, y la otra, que quiere separarse. Para el judaísmo del cristianismo, es que se trata de religiones de reflexión y reflexión infinita. Y para poder hablar y reflexionar debe haber discordancias.
Para salir de la puerta cerrada un poco obstinada de los 4 evangelios, podemos recordar que en el primer siglo, al mismo momento cuando comenzó la redacción de los evangelios, otra persona relata esta historia. Era un judío de nombre Flavio Josefo. El gran especialista en su obra es un historiador dominicano que enseña en la Escuela Bíblica de Jerusalén, Etienne Nodet. Flavio Josefo era un sacerdote de Jerusalén que nació en el 37 y murió entre el 95 o el 100, no se sabe exactamente. Por lo tanto, nativo de Jerusalén, bien educado, un poco vanidoso, ya que hay una manera de contar su vida que es un poco exagerada. Así que es el único historiador judío que da prioridad a los hechos, no a las interpretaciones, porque la Biblia, el Nuevo Testamento, mezcla siempre hechos que ocurrieron y después el sentido, es decir, cómo se vio a Dios a través de estos hechos. Y Josefo tiene la mayor desconfianza de este tipo de aproximación, por lo que siempre quiere ser racional. Flavio Josefo, que es el autor de un libro importante que se llama La Guerra de los Judíos, reconstruye el acontecimiento Jesucristo en una cronología romana. Lo trae a su justa proporción también como un hecho diverso de la gran historia del Imperio Romano. Veamos el mapa. Estamos en el extremo oriental del mundo romano. Judea es una subprovincia de Siria, administrada por un poder que uno podría con gusto decir que es colonial. Los romanos se basan en un reino judío de títeres, el de Herodes el Grande, cuya capital está en Cesarea, en el litoral. Jerusalén es una ciudad dominada y disminuida. Lejos de los grandes flujos económicos, está propiamente marginalizada. El orden romano se ejerce de manera brutal y autoritario por el intermediario de los prefectos que gobiernan en nombre del emperador. Poncio Pilato es el prefecto de Judea del 26 al 36. Lo sabemos por una inscripción encontrada en Cesarea. Estaba probablemente ubicada en un edificio dedicado al emperador Tiberio y desciframos su nombre. Pilato, prefecto de Judea, quien es el eje histórico de esta historia, lo que nos permite anclarnos en una cronología. Sin embargo, esta cronología es la del movimiento opositor judío. Puesto que estas revueltas están relacionadas con lo que llamamos mesianismo, es decir, la espera de un Salvador que será también el restaurador de un reino auténticamente judío, y ese es el movimiento político del que nos habla Flavio Josefo. En su primera versión griega, la Guerra de los Judíos, antes de la censura oficial del emperador, da información sobre los personajes del Nuevo Testamento, entre los cuales un taumaturgo que hacía curaciones y tenía un alto prestigio con todo un pueblo cercano a él. Había en particular 150 siervos que querían que viniera a Jerusalén y que tomara el poder. Finalmente, en todo caso, que cesase a los romanos, masacrando quizás a Pilato. Conocemos lo que sigue. Jesucristo no masacró a Pilato. Fue más bien juzgado y condenado a morir en la cruz. Sin embargo, al elegir ese calvario traicionó la dimensión política del asunto. Jesucristo fue asesinado por rebelde. Rey de los judíos. Según el Evangelio de Juan, Pilato mandó a colocar este letrero paródico e infame a la cruz. Por esa razón, los pintores a veces incluyen encima de la cabeza del crucificado el acrónico INRI, en latín, Jesús Nazarenus Red Iandeaerum, es decir, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. En 1968, los arqueólogos encontraron en una urna funeraria en las afueras de Jerusalén el talón de un cierto Yehohanán, crucificado que se presume es del primer siglo de nuestra era. La ubicación del clavo permite precisar la posición de las piernas, no una al lado de la otra, sino a ambos lados de la cruz. Otros clavos colocados en las muñecas permiten, con un sistema de ligaduras, aliviar un poco el peso del cuerpo. Todo fue hecho para que la muerte fuese lenta y atroz, el calvario poco a poco sofocante y su agonía expuesta como un espectáculo público. Crucificamos a los rebeldes, a los esclavos. Espartaco. Crucificamos a los ladrones.
crucificamos a todos aquellos que no tienen derecho a ser decapitados, por lo que es vergonzoso. Y bien, hacer de la cruz el signo de la unión, de una creencia, de el cristianismo, es algo muy escandaloso y realmente se considera escandaloso, muy escandaloso, casi ridículo para aquellos que los misioneros quieren convencer y convertir. Sin embargo, este es el símbolo, el que se impone luego como el símbolo de unión de todos los cristianos. Cuando se desarrolla la imagen de Cristo en la cruz para el año 1000, se le presenta como un Cristo de gloria, impasible. Luego, poco a poco, la escena se llena de sus personajes y sus símbolos descritos por los evangelistas. En el siglo XII, la cabeza de Cristo cae a un lado, su cuerpo se desploma y es patético lo que se ve. Jesucristo es representado como un hombre que sufre y con el que se pueden identificar los cristianos que conmemoran su muerte y su resurrección todos los domingos. Pero si la crucifixión se enmarca en el período litúrgico, queda por resolver un enigma histórico: su fecha exacta. ¿Cuándo fue crucificado Jesucristo? Sabemos que ocurrió bajo Poncio Pilato entre el 26 y el 36. Juan indica que la crucifixión ocurrió el 14 del mes de Nisan, el primer mes del calendario judío. Por lo tanto, tenemos 11 fechas posibles. Pero Marcos y Juan coinciden en decir que Jesucristo murió un viernes. La astronomía permite calcular que durante la década del mandato de Pilato, el 14 de Nisan cae un viernes 4 veces: 27, 30, 33, 34. El 27 es muy temprano. Juan el Bautista no había comenzado a predicar. El 34 es muy tarde. Juan ya se convirtió. Quedan el 30 y el 33, entre los cuales los especialistas dudan. Hay un pequeño indicio de que sería más bien el 33 que el 30, porque los astutos astrónomos demostraron de la noche de ese día, hubo un eclipse parcial de luna esa noche después de la puesta de sol, visible en Jerusalén durante 40 minutos. Sin embargo, en el Antiguo Testamento existe una profecía, la de Joel, que afirma: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor. El eclipse de luna es, por tanto, un argumento para el 33, ya que los evangelios tratan menos de contar los acontecimientos que de hacer creer que estos ya habían sido profetizados en la Biblia. Ahora bien, la crucifixión habría ocurrido el viernes 3 de abril del 33. Pero decir eso es expresarse en un calendario que no existe aún. Digamos que para los romanos nosotros estamos en el 786 y para los judíos en el 3793, en una fecha donde el acontecimiento pasa relativamente desapercibido. Por lo que es mucho más tarde, en los siglos II y III, que la secta cristiana se desarrolla y se propaga fuera de Judea. Un siglo después, los primeros peregrinos comenzaron a recorrer las calles de Jerusalén. Los cristianos, para probar su fe, quieren poner sus pasos en los pasos de Jesucristo. Buscan los lugares de la pasión. Quieren encontrar en la tierra el espacio donde alojar esta historia. Dar los pasos, poner los pies en las huellas de Jesucristo. No entendemos muy bien quién es, pero iremos y comenzará desde los pies. Y muchas estaciones que se han creado a izquierda y derecha, así que entonces llega un primero, leeremos una página del Antiguo Testamento o del Evangelio. Si aquí no está mal, y luego viene otro y tampoco está mal, entonces un vendedor de cacahuetes, luego un restaurante, luego una iglesia y luego termina siendo un lugar sagrado. Pero, ¿dónde situar el lugar de la crucifixión? Los evangelios no dan indicaciones precisas.
En un lugar cerca de la ciudad, dijo Juan, lo que quiere decir que no se está en la ciudad, por tanto fuera de las murallas. Un lugar elevado igualmente, ya que le llamamos Gólgota, que significa Monte de la Calavera, Calvarius en latín, de ahí viene nuestro Calvario. La pregunta sobre el lugar se hace con agudeza al comienzo del siglo IV, cuando el emperador Constantino se convirtió e hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Por tanto, en el 325 o en el 327, Helena, madre del emperador cristiano Constantino, inventa la cruz. ¿Qué significa? Quiere decir que ella encuentra, según se dice, el lugar donde está enterrada esta reliquia, la cruz de Cristo. Este lugar subterráneo hoy en día se conoce como Capilla de la Invención. Allí se venera la Santa Cruz, la única reliquia que dejó el Cristo resucitado, pero representa solo una pequeña parte de este complejo monumental llamado Santo Sepulcro, porque a raíz de su descubrimiento, Helena inventó también toda una escenografía de la memoria. A unas pocas docenas de metros de donde encuentra la cruz, ella identifica la ubicación del Gólgota, luego el sitio de la tumba de Cristo, el sepulcro propiamente dicho, una simple cueva excavada en una antigua cantera. Remodelada y reconstruida muchas veces, la iglesia actual encapsula completamente estos diferentes lugares sagrados como en un encofrado. Ahora subimos al Gólgota por una escalera que se abre en una capilla doble, mitad armenia de rito latino, mitad ortodoxa de rito griego, desde el siglo XVI. Son las diferentes comunidades orientales las que comparten la administración de los lugares sagrados. En la capilla ortodoxa, los peregrinos se reúnen en el hoyo donde se plantó la cruz. Luego reproducen gestos documentados desde el final de la Edad Media, donde uno trataba de deslizar su mano o poner la cabeza en esta huella como para tomar físicamente la medida de los lugares de la pasión. Un poco más allá, aquí está la piedra de la unción, sobre la cual el cuerpo de Cristo fue lavado y envuelto en santo sudario. Porque lo que aquí se venera son huellas, marcas y ausencias. Hoy en el Santo Sepulcro no vemos nada, pero no está hecho para ver algo. Lo que uno ve es básicamente el montón de historia. Es la complejidad de una historia que es, yo diría, casi aplastada, casi comprimida en un espacio tan pequeño. Y todo eso es una especie de ambiente extraordinariamente confuso. Esta confusión cuenta la historia de la ciudad de Jerusalén, una historia enfrentada y disputada. ¡Vamos, rápido! Una historia de separación igualmente entre diferentes religiones y diferentes confesiones de la misma religión. Y entre estas diferentes confesiones cristianas, hay una cuyo deseo de racionalidad no encaja bien con este cúmulo intrincado y rutilante que es el Santo Sepulcro. En 1884, un evangelista inglés llamado Charles Gordon afirmó haber descubierto el verdadero lugar de la crucifixión de Cristo. Estaría al pie de una colina que tiene el buen gusto de parecerse a una calavera y que puede recordarnos al Gólgota. Sobre todo, está claramente fuera de los muros herodianos que los arqueólogos identifican al mismo tiempo. Desde entonces, el desarrollo urbano ha frustrado seriamente el punto de vista y limitado la posibilidad de impulsos místicos. Colina de la Calavera. Pero no impidió la creación, no muy lejos de allí, de un santo sepulcro alternativo adaptado a una fe reformada en busca de verosimilitud y meditación. Entonces el dispositivo aún no está terminado. No está terminado en el plano temporal porque Jesús fue juzgado. Murió en la cruz, resucitó
pero ahora es necesario que ascienda al cielo. Y tampoco está terminado este dispositivo desde el punto de vista espacial, porque toda Jerusalén aún no ha sido tomada por los lugares de la vida de Jesús. Frente al Santo Sepulcro, en el Monte de los Olivos, donde Jesús se habría quedado antes de su juicio y su crucifixión, Constantino también mandó a construir una gran basílica de la que hoy solo queda una capilla construida por los francos. Estaba a cielo abierto hasta que Saladino la cubrió con una cúpula para convertirla en una mezquita. Es la mezquita de la Ascensión, el lugar donde Jesús dejó la tierra después de su resurrección. Otro lugar vacío, otra huella, la que dejó su pie al ascender. Desde el Monte de los Olivos se puede ver la explanada de las mezquitas y la cúpula de la roca, donde Mahoma también dejó la huella de su pie. Estamos frente al templo desaparecido, frente a la puerta de oro que debe abrirse el día del juicio final. El tiempo ya no es un reinicio eterno o una espera del Mesías, que es el tiempo del judaísmo. ¿Qué es el tiempo de la espera? El tiempo cristiano está orientado. Es una religión que surge de este tiempo religioso cíclico. Es una religión histórica. Podríamos decir que se basa en un personaje histórico que puede fecharse. Es por eso que podemos decir que el cristianismo coloniza el tiempo. El origen definido por el evento Jesús nos lleva a un tiempo lineal e histórico. Y es a través del calendario que esta idea cristiana se impone en el mundo. Pero hay un último enigma para descifrar. ¿Cuándo comienza nuestra era? ¿El día de la crucifixión o el día del nacimiento de Cristo? El Concilio de Nicea del 325 define la creencia en la crucifixión de Cristo como la base del credo, por lo que significa que la era cristiana comienza con la pasión. Comenzamos a organizar lo que se llama un cómputo, es decir, un calendario cíclico de fiestas de Pascua a partir de las supuestas fechas de la pasión de Cristo. Y todo eso hasta que un monje que se llamaba Dionisio el Exiguo, en el 525, inventa otra manera de calcular el tiempo. El tiempo comienza para él en el año 1, que es el del nacimiento de Jesucristo. Adoptado por el Papa, ese cambio de era no se generaliza antes del siglo X y hay que esperar sin duda el siglo XV o el XVI para que el lugar de la Natividad aparezca en las representaciones colectivas y se convierta en un medio corriente de hacer fecha o historia. Por lo tanto, la era de la Pasión habría durado muy poco tiempo. Del 325 al 525, 200 años. Pero se podría jugar. Uno puede preguntarse qué habría pasado. ¿Cómo se contarían los siglos hoy si Dionisio, el Exiguo, no hubiera tenido esa extraña idea? Así que el sistema de nuestro cálculo estaría desfasado 33 años. En el calendario de la Pasión, el siglo XX no comenzaría ni en 1900 ni en 1914. Se liberaría de la Primera Guerra Mundial, pero comenzaría no menos dramáticamente. Un siglo que iniciaría en 1933 con la llegada de Hitler y un siglo en el que aún estaríamos. Pero, ¿a qué se refiere ese nosotros que se las arreglan tan mal para comprender la diversidad de los calendarios del mundo? Incluso si estamos convencidos de vivir en el siglo XXI, podríamos decir que estamos en el siglo XV de la Égira o en el 58 del calendario hebreo. Por lo tanto, prosigamos este ejercicio de desorientación. ¿Qué pasaba en el mundo durante la vida de Jesucristo? En ese tiempo apareció un decreto del emperador Augusto ordenando censar toda la tierra, según se lee en el Evangelio de Lucas. Pero el acontecimiento data probablemente del año 15 de nuestra era y concierne solo a Siria.
Si hay un emperador en el mundo capaz de censar toda la tierra, no es Augusto, sino An Pinding, penúltimo representante de la dinastía de los primeros An. En el 2 de nuestra era, censó la población del imperio más poblado del mundo. Había 57.671.400 chinos. Otras religiones toman auge en el mundo al mismo tiempo. Las religiones orientales en Roma, y especialmente el culto a Mitra de origen persa, pero sobre todo el budismo de gran propagación en India. Tantas religiones, tantos calendarios. Lo que es sorprendente cuando uno va a Jerusalén es que uno ve físicamente, con dolor, cuánto se enfrentan los recuerdos. Jerusalén no es una ciudad cristiana, es una ciudad judía, musulmana y cristiana. Los lugares están en disputa, casi entrecruzados, dolorosamente confrontados. Por otro lado, yo diría que el tiempo de los cristianos todavía se impone al mundo. Y es sorprendente este contraste entre esta colonización del espacio tan difícil, tan dura, tan conflictiva, y esta colonización del tiempo que es imperceptible y suave. Pero es una dulzura falsa, en realidad, porque es perjudicial. Por eso, cuando decimos tal año de nuestra era, realmente suponemos o fingimos que creemos que el mundo entero se ajusta al calendario de los cristianos. Vemos que los lugares son disputados físicamente, pero el tiempo, en definitiva, se coloniza más fácil que el espacio.